Buenas tardes, Buenas tardes, bienvenidos bienvenidos todos. todos. Juan, Juan, creo que creo hay que hay un, un, ¿un qué? un Un eco. eco. No, aquí no hay nada de sonido. No tienes No, no puesto tienes puesto abierto abierto el el celular o celular algo. o algo. Pues estoy en el celular oyéndote a ti. Ok, Ok, yo tengo un yo eco. tengo un eco. Ay, Dios mío. Eso lo pasa. Bueno, aquí Bueno, aquí preparándonos para preparándonos para un nuevo un nuevo viernes viernes con un con un invitado súper invitado súper especial, Juan especial, Ricardo Juan Ricardo Mejía. Mejía. Eh, Antes de Antes de presentarlo, darlo, darle las darle gracias las como gracias siempre a a todos los todos que nos los que nos acompañan acompañan siempre siempre los los viernes en viernes estas en entrevistas, en estas en estas charlas, charlas donde donde disfrutamos disfrutamos tanto, pero tanto, además pero además aprendemos tanto. aprendemos tanto. Yo tengo un Yo tengo un eco eco y no he y podido no he saber de podido qué es y se saber de está qué oyendo. es que está oyendo. ¿Qué será? ¿Qué será? No sé, yo aquí en mi teléfono no tengo ningún eco, oigo perfecto. Y te Y yo oigo perfecto a ti. voy a Voy a intentar intentar quitar quitar el eco. Me voy a desconectar un segundo y vuelvo. Continúa mi eco. ¿Ya no? ¿Me oyes? Ya no te oigo nada. Okay. ¿Ahí me oyes? No tiene sonido. No tengo sonido. No, yo no te oigo nada. Ahora me veo solo. Volví. ¿Tengo eco? ¿Ahora no tengo sonido yo? Mario, pone vos el audífono tuyo porque yo aquí en mi teléfono no se oye nada. No tengo. ¿Me oyes ahí? No tengo, ¿Me no puede oyes? estar el tiempo en los dos. Ahora, Juan Ricardo, ¿tú me oyes? Ay, Dios, esta tecnología. Pero No, cuando dijiste que ibas a arreglar lo del eco, hiciste algo porque me quedé sin sonido, no te oigo nada. dame un segundo. No, yo sé que me están escuchando, pero yo no Sí, escucho a Oscar. no, necesito que nos oigamos los Pero yo dos. no escucho a Dennos Oscar. un segundo a ver si lo logramos nuevamente. Ah, no, y además eso va un minuto atrás. Ahí, ¿me oyes? Me salgo yo otra vez, voy a salirme Sí, otra vez. dale tú. Bueno, esto es lo que pasa con la tecnología, que a veces se pone loquísimo esto, pero ya lo vamos a solucionar. Esperemos un segundo a Juan Ricardo. Ya en un momentico estará nuevamente acá con nosotros. Bueno, como les estaba contando, todos los viernes siempre estamos acá para los nuevos, para las personas que apenas están llegando. Todos los viernes tenemos un invitado súper especial y esta vez pues tenemos a Juan Ricardo Mejía, un arquitecto maravilloso, artista. ¿Hello? Ya aquí está Juan Ricardo nuevamente. Ahí sí te ¿Y ahora sí escucho. me oyes? Yo sí, perfecto. Perfecto, ahora sí estamos bien, se solucionó. Se Ay, todos los días con estas cosas de tecnología. Es impresionante, pero bueno, lo importante es poderlo solucionar. Juan Ricardo, le estaba contando a todos los invitados que hoy nos acompañaba un arquitecto maravilloso, talentosísimo y aparte de eso, artista. Un artista que de la mano de su profesión ha convertido sus creaciones en obras majestuosas, maravillosas, llenas de geometría, llenas de volumen, pero aparte de eso, de historias que hay detrás, porque la parte humana está completamente eh, unida a la obra de Juan Ricardo. Eh, Juan Ricardo, le estaba dando las gracias a toda la gente que se conecta y
semana tras semana, y también a Odette Ferré en Madrid. Odette, que siempre difunde nuestros contenidos y los contenidos de este grupo de artistas que hay alrededor de Odette Ferré Arts and Culture Management. Juan Ricardo, empecemos por hablar de los inicios de la arquitectura, porque ahí arranca todo. ¿Cómo era ese Juan Ricardo inquieto por las formas, por los volúmenes, por las ciudades? Ahí, antes de entrar a la universidad, ¿cómo llega a la academia Juan Ricardo? Uy, esa historia es larga, pero vamos a tratar de, de ser lo más concisos posible. Pues Oscar, mira, yo desde que era muy joven tenía un interés muy especial por los espacios. De eso soy muy consciente cuando hago memoria de lugares que habitaba y logro precisar con mucha exactitud detalles de cómo estaban configurados esos espacios. Siempre me encantaba, digamos, apreciar, digamos, la arquitectura. Y desde muy chico en la universidad supe que quería estudiar arquitectura. Nunca tuve ninguna duda. Desde los 12 o 13 años yo ya sabía que iba a ser arquitecto. Fue en la Y no, Bolivariana en Medellín. estudié arquitectura en la Bolivariana en Medellín y después me fui a estudiar también a Viena. Eh, eh, Hice un año y medio en la Escuela de Artes Aplicadas de Viena, pero ya digamos en una especie de maestría con un tema específico, que fue en museología y museografía. Y posteriormente también estudié otra cosa que además me acabó de dar foco en algo. En 1998 me fui a estudiar a Holanda, vivienda y desarrollo urbano. Y, creo que voy a empatar ahí pues con algo que es tal vez lo más relevante y el vínculo fundamental entre mi personalidad de arquitecto y cómo se empata con la de artista, porque en ese momento cuando yo entré a estudiar allá en Holanda, fui muy consciente de una falencia que yo sentía de manera muy importante mientras estudié aquí en la Facultad de Arquitectura de la Bolivariana en los años 80, que además fueron unos años supremamente conflictivos y llenos de problemas sociales y humanos y de violencias y de cosas. Y yo siempre pensaba que el enfoque de la facultad eh, estaba muy desconectado como de la realidad que estábamos viviendo. O sea, nos estábamos dedicando a hacer proyectos, digamos, muy desde el diseño, desde lo plástico, solamente desde la forma. Y yo estaba muy interesado como en entender la ciudad y las problemáticas que teníamos. Y fue de lejos que empecé a ver eso, o sea, parado en Holanda y estudiando estos fenómenos de la pobreza urbana y de los asentamientos y los barrios ubicados en las periferias de nuestras ciudades, donde me empecé como a meter en eso. Entonces, esto desencadenó en que mi enfoque, pues digamos, además del diseño tradicional arquitectónico, empezara a tomar mucho poder en un tema específico que se llama el mejoramiento integral de los barrios. Eh, y me metí, inmediatamente regresé de Holanda a liderar esa línea de investigación que hoy justamente te estaba contando. Estaba recibiendo entrega de estudiantes de eso, pero ya hoy celebrando pues, prácticamente 20 años de la línea de investigación. Juan Entonces fue Ricardo como, llega a Medellín de Holanda y en ese momento, después de tener todo ese conocimiento y el bagaje que se trae a Medellín nuevamente, eh, desde ese momento y ejerciendo la arquitectura y la docencia, porque aparte de eso, Juan Ricardo ha sido el profesor de ya
varias promociones de arquitectos en la Bolivariana. ¿En qué momento el arte entra, irrumpe y le dice a Juan Ricardo, hey, un momento, no solo vas a ser un arquitecto, no solo vas a ser un profesor, también vas a ser un artista? Hay un momento trascendental de ese rompimiento entre tener solo un gusto por el arte y después empezar a ejercerlo. ¿Cómo asume Juan Ricardo toda esa experiencia que ya trae de la arquitectura y la traslada al arte? Pues voy a mencionar varias cosas. Primero, unos antecedentes, como en mi familia había habido varios personajes, arquitectos y también artistas. Mi bisabuelo fue fotógrafo, que se llama Melitón Rodríguez. Después estuvieron los Rodríguez, que fueron los arquitectos que hicieron grandes obras como el hoy Museo de Antioquia, que era el Palacio Municipal, y otros edificios relevantes, que eran Nel Rodríguez y Martín Rodríguez. Y yo con Nel a los 4 años, todos los sábados iba a hacer cerámica. Él era mi profesor de cerámica desde los 4 años. Mi madre siempre fue vinculada también con el tema de las artes, siempre se dedicó a la pintura, hizo exposiciones, y yo estaba muy metido también pues como en ese ámbito. Posteriormente, ya en mi juventud, también hay otra persona que se convierte en una persona determinante, y es Mario Vélez. Y con Mario, cuando yo me fui a estudiar a Viena, él se fue conmigo, y él estaba estudiando artes y yo estaba estudiando mi maestría en arquitectura, pero fue un año, digamos, de empalme entre las dos disciplinas, porque mientras yo estaba estudiando arquitectura, museología y museografía, Mario estaba estudiando artes. Hicimos una serie de talleres conjuntos en los cuales estudiábamos obras de artistas. Él preparaba exposiciones de obras de artistas y yo aprendía de todo esto. En otras ocasiones yo preparaba exposiciones de obras de arquitectos y se las presentaba a él. Hicimos además numerosos viajes de estudio dedicados justamente, pues estaba revisando museos por toda Europa, entonces estábamos viendo permanentemente arte. Es decir, que hubo un proceso, una universidad paralela, ¿cierto? No formal, en la cual yo empecé a navegar en el tema del arte de una manera contundente, digamos, no muy consciente, pero sí con un afecto enorme que se fue fortaleciendo cada día más, y siempre con una mirada además muy crítica con los aportes que Mario también me daba. Nos fuimos pues como metiendo en eso cada vez más. Hasta que un día yo estaba haciendo, siempre trabajando, en ese momento diseñando objetos que estábamos haciendo en hierro, que era como el material en los cuales yo hacía unos objetos que hacía para vender, objetos función, y empecé a hacer una serie de objetos que en principio no tenían, digamos, una función clara, y eran unos objetos que a mí me parecían maravillosos, pero que no tenían esa función determinada. Y esos objetos un día pues se materializaron, se volvieron unas esculturas grandes de pie que tuve la fortuna de que una persona, digamos, vinculada pues al medio del arte viera, y fue como la primera vez que empecé a meterme a través de esos primeros objetos que viste tal vez en el que te compartí, que fue una serie inicial, que era muy de índole Se volteó tu cámara. que se llamaba origami. Y posteriormente, pues cada vez más empecé a ya desarrollar ya proyectos ya más conscientes, con una base conceptual,
que fueron creciendo y creciendo y creciendo, y ya de eso son alrededor de 15 años metido desarrollando proyectos. Ese que estás pasando fue la última exposición que se presentó en la Alianza Francesa recientemente, que se llama el proyecto Palimpsesto, que se acabó de desmontar el pasado 15 de octubre. La obra siempre ha estado unida. ¿Qué pasó? Al urbanismo, siempre ha estado unida a cómo... Hola. ¿Me oyes? No. ¿Están pasando algo ahí? No, estás sin volumen. Dios mío, estamos teniendo problemas técnicos hoy. Estamos teniendo problemas técnicos. Yo no digo nada. Vuélvelo a... Yo no veo nada. Pues estoy vuélvelo a dar la vuelta. Videos que está pasando Oscar, pero no le escucho a él. Bueno, estamos teniendo problemas técnicos hoy. Qué pesar. Qué pesar. Ya no tengo a Juan Ricardo aquí. Creo que va a ir por un computador para cambiar el celular por un computador, a ver si se puede conectar. Mientras tanto, mientras lo esperamos, quería hoy hacer un homenaje a un par de artistas que... Ahí está volviendo Juan Ricardo, espérate para no perder el tiempo y esto. No. ¿Volviste? Volviste. No sé hasta dónde me oyeron. No, yo tampoco. Podemos retomar y si quieres, no sé hasta dónde, pero retomemos. ¿Tú empezaste a pasar unas imágenes de la exposición de Palimpsesto? Sí, pero ahí es un reel de imágenes de varias exposiciones tuyas. Okay. Yo estaba, retomemos ese punto en el que nos desconectamos, retomemos ese punto. Yo estaba hablando acerca de que la obra de Juan Ricardo tiene esa conexión con la arquitectura, pero más allá de hablar de planos y de ciudad, habla de humanidad. ¿Cómo hace Juan Ricardo esa conexión? Porque no se trata de diseñar y crear, por ejemplo, en la arquitectura, cajones para que la gente duerma y se resguarde, sino espacios donde pueda tener una vida y pueda, digamos, interactuar adecuadamente con su entorno. Y eso, de alguna forma, esas vivencias, esa manera en la que la arquitectura irrumpe en el paisaje y en la vida de las personas es lo que alimenta de alguna manera siempre las creaciones de Juan Ricardo. ¿Cómo es esa relación para la creación entre arquitectura y arte? Esa pregunta es una de las preguntas claves que me puedes hacer tú a mí, Oscar, porque efectivamente hacer arquitectura, al momento de uno materializarla, el proceso y la manera es diferente a cómo se hace arte. O sea, la arquitectura toma mano de una serie de recursos que tienen que ver con la función, con una serie de condiciones particulares. En cambio, el arte tiene que ser como más perceptivo a las esencias de las cosas y en muchas ocasiones a elementos que son del ámbito intangible, ¿cierto? Entonces, sí, efectivamente yo tengo un interés especial al momento de hacer arte, de abandonar un poco la manera racional con que en ocasiones se produce la arquitectura y quedarme más bien en manos de esos recursos intangibles y tratar de que esos recursos se puedan expresar
si se quiere decir de una manera pues más poética, por la síntesis que se hace en ellos, ¿cierto? Entonces, cuando uno toma mano de historias, por ejemplo, en la exposición que me acompañaste, la última, la de Palimpsesto, que estaba en la Alianza Francesa, eh, cuando hicimos toda la reconstrucción de información para hacer un proyecto de arquitectura en la Comuna 8, pues recogimos esa información y la organizamos en unos capítulos y produjimos una documentación y un diagnóstico y una formulación, pero la exposición de Palimpsesto, en cambio, simplemente trataba de encontrar cosas esenciales. Entonces, por ejemplo, en el caso de Palimpsesto, que yo quería simplemente narrar cómo la ciudad se ha estado sobreescribiendo una y otra vez durante los últimos años, particularmente en el caso de Medellín, de maneras muy profundas y muy relacionadas con sus comunidades y con las historias que las comunidades desarrollan. Entonces, al momento de recurrir a esas historias en las obras de arte, pues hay que también recurrir a elementos intangibles, como era, por ejemplo, en este caso, el uso de la luz, el uso de la sombra, el uso de las palabras que incluso perdieran su materialidad física para poder lograr pues esa esencia, ¿cierto? Siempre, sin embargo, sin renunciar a una formalización que obviamente utiliza, pues, digamos, todo el recurso de la geometría como el gran lenguaje del hombre para expresarse. La geometría es fundamental y supone, de alguna manera, en el imaginario, el tema supone, digamos, cierta rigidez, ciertos estándares, cierta matemática. Pero en la obra de arte ya hay una libertad frente a la geometría, frente a la manera, digamos, de la concepción. ¿Cómo rompe, digamos, Juan Ricardo, ese concepto, digamos, rígido que puede llegar a tener la matemática para trasladarlo a una obra de arte que ya de entrada tiene unas lecturas, pues, un poco más flexibles? Pues Oscar, yo, digamos, desde mi experiencia personal, lo hago transponiendo, digamos, lo físico que puede ser la geometría como expresión y esos elementos intangibles que te menciono. Entonces, por ejemplo, eh, en todo el trabajo de interiores íntimos o en las obras de lugares de luz o de tectónica urbana, me dediqué a expresarme a través de las sombras que se producían de los objetos, o sea, ni siquiera utilizaba los objetos solamente para hacer la obra, sino que era la sombra de los objetos los que terminaban desde la inmaterialidad haciendo la producción plástica. Entonces, efectivamente, la geometría per se puede ser muy de origen tal vez matemático, si se refiere uno a los griegos y la sección áurea como comunidad base de perfección y ese tipo de cosas, pero cuando uno la vincula a elementos cotidianos como la luz, como la sombra, como los fragmentos que se descubren en los lugares, eso da libertades suficientes para poder expresar una obra de una manera más del ámbito del arte que del otro de la arquitectura. Aquí estoy compartiendo con todos un libro de Juan Ricardo donde está, digamos, muy bien documentado el tiempo de recorrido de su obra y la evolución de su obra también, las diferentes temáticas que ha tocado durante estos años.
En este caso particular, origami mm, es, es muy emocionante encontrar cómo de, de algo que puede ser tan liviano, que el origami tiene pues ese inicio en el papel y en envolver, eh, pueda llevarse al metal y a figuras de gran tamaño, a esculturas de gran tamaño. ¿Cómo nace esta idea de llevar el metal y un concepto, digamos, eh, tan espiritual como el origami a este tipo de figuras? Y es justamente apoyado en eso que acabaste de mencionar, Oscar. El origami que tiene, digamos, por definición, es un trabajo de pliegues y de dobleces en papel. Yo quería un poco trabajar a través de la contradicción que significaba el metal, que es un material mucho más duro, mostrar justamente que este material también estaba en capacidad de expresar esa liviandad y esa capacidad como de producir a partir del plano bidimensional solamente con cortes y pliegues elementos con las formas que se lograron desarrollar en esa serie de 2007. Ahora, después, en el 2011, tiene una evolución el trabajo de Juan Ricardo y deja el metal oxidado en ese estado de alguna manera puro, y en esas tonalidades que naturalmente el óxido o intencionalmente el óxido le confiere al metal, y se va al blanco y se va a estas piezas muchísimo más puras, que hablan de otra dimensión distinta. ¿Cómo fue la concepción de estas piezas exactamente en particular? ¿Y por qué se van al blanco? ¿Por qué el color se va a esto como una referencia de pronto a la maqueta? Espacios Sutiles y la serie que sigue, Signos, decide meterse, digamos, en temas de geometría sagrada, o sea, realmente como de geometría muy esencial, pero que justamente no se quedara en ese ámbito como muy duro y muy matemático de la geometría per se, sino que permitiera como ser alusivo a las formas más esenciales y más básicas, producidas a partir de lo más básico que era la ausencia completa del color de la manera más liviana posible, entonces explorando un material que en este caso fue un polivinilo, que es un material muy noble, que se puede cortar, que se puede doblar, que se puede pulir y que es como una cascarita de huevo, supremamente fuerte en sí misma, pero muy frágil también. O sea, estas piezas son sólidas y posteriormente son también muy livianas. Entonces, ahí estaba metido en ese tema pues, de la geometría sagrada. Aquí estás entrando ya en polimorfismos. Que también tiene esa base, ¿no? Tiene ese Sí, concepto de la geometría sí. sagrada. Esta instalación que estás viendo ahí, por ejemplo, que era el círculo celta de las piezas que se instalan en el exterior y que cada una tiene la posibilidad con el viento de moverse en sí misma, porque estas esculturas tienen movimiento con el viento. Entonces, en el exterior, cada una de ellas adquiere, digamos, una vida propia y va expresando, digamos, entre
la carcasa exterior, que son cortezas sólidas, que son negras o son blancas, que son el extremo, y en cambio en el interior esa carne o ese interior de la escultura que están siempre en colores muy vibrantes, en rojo, en limón, en naranja, y que por ejemplo ahí vinculamos a una instalación con sonido, con música celta, que le daba además un espíritu supremamente ceremonial al lugar. O sea, entonces aquí era también esa exploración de elementos que se fueron materializando desde estas piezas pequeñas, elaboradas en papel, plegados, un poco procedente, digamos, del ancestro de origami y de espacios sutiles, y posteriormente se van pues materializando en esas otras piezas en acero con pintura electrostática ya pues apta para ser expuesta en exteriores. Hay algunas imágenes de las cortezas. ¿En qué lugar están instaladas estas obras? O sea, No, algunas ya pertenecen a espacios públicos o terminaron siendo para colecciones privadas. estas piezas están todas en colecciones privadas, están en espacios exteriores, pero están en colecciones privadas. Voy a adelantarlo hasta acá y vamos a hacer una pausa en este momento para después entrar a la siguiente exposición. Aquí ya estoy cambiando de serie completamente y de exposición, ¿no? Sí, esas son imágenes. Por ejemplo, la fotografía que a la derecha es una exposición que se hizo en el Museo de Arte del Tolima, que a mí me pareció un sitio muy, muy especial. Si ven, las obras prácticamente pierden la fuerza de su materialidad física y se magnifica la fuerza de su inmaterialidad expresada en la luz desde el interior que tienen, ¿cierto? Entonces, era una cantidad de piezas puestas allá en el museo que brillaban desde adentro. Esta es una serie menor de objetos, pues, son esculturas de mesa, Ahorita, pequeñas. exacto, ahorita vamos a retomar acá para hacer un pequeño paréntesis, Juan Ricardo, y hablar, quiero como retomar un poco la, el punto de partida ya desde imaginar, desde el momento en el que Juan Ricardo siente la inquietud acerca de algo y cómo va generando ese proceso hasta materializarlo en una obra. ¿Cuáles son esas cosas que a Juan Ricardo lo inquietan y lo llevan a la creación? Pues Oscar, a ver, dos cosas que quisiera decir. Primero, yo creo que para producir, digamos, una obra de arte, es necesario pues como pensar, digamos, en temas del ámbito conceptual que sean del interés de uno y posteriormente encontrar la manera de formalizarlos. Entonces mi proceso creativo siempre está reflexionando sobre los temas de interés. A medida que vas pasando el libro y vamos adelantando, vas viendo cómo se va fusionando de manera más contundente en el trabajo, digamos, la presencia de la ciudad y la arquitectura como herramienta conceptual para el desarrollo de la obra artística. Entonces, estas fases preliminares o estos trabajos que has mostrado hasta este momento, antes de, yo creo que puedes pasar incluso a la siguiente, que ya entramos en signos y en genius loci, que es el espíritu del lugar. Creo que allí toma muchísima fuerza la idea de que es la ciudad el alimento de la obra de arte y la reflexión que me permite a mí entrar a desarrollar una obra. Y además, aquí esta serie ya, y además
porque creo que es compromiso de nosotros los artistas empezar a que la narrativa de los trabajos que desarrollamos empiecen también a dar cuenta de problemáticas contemporáneas que son consustanciales pues a todos los que nos toca vivir en el momento histórico que vivimos, ¿cierto? Aquí en esta serie que estás empezando a mostrar, que es la de Genius Loci es un vocablo en latín que significa el espíritu del lugar. Y fue justamente una reflexión a partir de el sentimiento que producen los lugares en las personas, que siempre son diferentes dependiendo de una cantidad de circunstancias que son inherentes al momento de la aproximación. Cuando tú visitas un barrio o lo visito yo, la percepción que hay de ese lugar es completamente diferente, depende del día, si fue luminoso, si fue lluvioso, si te encontraste con una persona que fue amable o que no lo fue al recibirte, si, mejor dicho, una cantidad de condiciones externas. Entonces, vivimos además en una época donde la totalidad es producto de la fragmentación también, ¿cierto? Entonces, en Genius Loci había un interés muy grande en empezar a construir un discurso de piezas que proceden, digamos, de la ciudad, pero del fragmento urbano como elemento compositivo para volver a armar y reconstruir nuevos imaginarios que dejaran entrever a través de piezas que estaban extractadas de elementos físicos de la ciudad, pedazos de fachadas, pedazos de cubiertas, pedazos de planos bases y de pisos, empezar a vincular también con fragmentos fotográficos y con imágenes de los lugares. Entonces apareció el color de la sombra, hablando pues justamente de eso que te estoy mencionando. Apareció Ciudad Vientre, que son piezas que dejan aproximar a la persona que se remite pues a las esculturas y percibirlas de una manera mucho más cálida. O sea, siempre he creído además, y ha sido un interés en el trabajo mío, que la escultura no sea un objeto distante y lejano, sino un objeto que realmente quiera y pueda ser abrazado y percibido por quien se arrima a ella, ¿cierto? Entonces, en Ciudad Vientre, el espectador puede acercarse y descubrir imágenes de niños que habitan el lugar, pues en este caso los barrios nuestros en las comunas, o se puede acercar y producir un dinamismo en la obra dependiendo de la manera como se mueva y darle un poco de vida propia a las esculturas, pero como experiencia personal de cada uno, en fin. Hay que desarrollar de alguna forma una mirada cenital de ciudad para poder convertir todo en planos. ¿Cómo percibe el mundo una persona como Juan Ricardo? Nosotros, los simples mortales, vemos en horizontal y generalmente estamos muy pendientes de pronto del horizonte hasta donde nos alcance la vista. Pero un arquitecto que, aparte de eso, es urbanista, tiene una visión distinta. Está pensando en planimetrías, está pensando en paisaje, está pensando en cómo va a impactar la construcción dentro de un lugar. Y todo ese impacto y ese cambio es el que de alguna manera después es el alimento de su obra. ¿Hay algún tipo, digamos, de anotación que Juan Ricardo esté haciendo durante la marcha para poder decir, aquí me tocó esto,
y me parece interesantísimo traducirlo a la obra. Hay una observación constante, digamos, frente al trabajo como arquitecto o inclusive frente al trabajo de sus alumnos, que sirva de inspiración o de punto de partida para la creación de la obra. Pues debo decirte, Oscar, y le digo a todo el mundo que esta conversación de hoy no ha sido para nada preparada y eres supremamente agudo con lo que estás diciendo y completamente perceptivo, porque es que esa mirada mía realmente es de pronto lo que termina siendo toda la producción y es esa mirada multiescalar. O sea, yo soy supremamente observador y permanentemente en el desarrollo de mi vida diaria estoy mirando, digamos, desde una óptica lejana y desde una óptica muy cercana, en ocasiones casi de condición de lupa, una situación determinada. Me gusta muchísimo cambiar de óptica y a lo largo de las obras, y ahorita que sigamos pasando en el libro vamos a ver, hay trabajos que justamente anotan cómo la vista lejana y distante de la ciudad y la vista cercana y muy pequeñita del fragmento siempre siguen hablando de la misma esencia de composición del pedacito y del todo, que termina configurando pues el todo. Entonces, sí, yo me mantengo diariamente, o sea, me encanta la fotografía, entonces siempre estoy documentando cuando estoy haciendo mis trabajos, mis recorridos en los trabajos de mejoramiento de los barrios, cuando estoy haciendo proyectos de arquitectura, cuando estoy desempeñando mi labor docente con los estudiantes, cuando estoy haciendo un viaje, siempre estoy recogiendo material, o sea, de allí yo tengo, digamos, el material fundamental de consolidación de todo mi trabajo. Y es esa dualidad, digamos, desde la escala macro hasta la escala micro y la contraposición de ambas la que termina armando esto, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, ahí se alcanzan a ver al fondo algunas piezas de lugares de luz, que son fotografías de sombras de los lugares, o las de la izquierda que se ven negras, que son tectónica urbana, que son imágenes tomadas al interior de las casitas en la comuna, que son usualmente espacios muy básicos, construidos de madera, sin ventanas, solamente con una puertecita que apenas dejan entrar a través de las endijas pequeñas haces de luz. Entonces, desde la absoluta oscuridad, empezar a producir, digamos, unas imágenes tan en lupa que es imposible precisar exactamente cuál es la materialidad original de la obra, y después romperlas para abrir ventanas que induzcan al espectador a tratar de descubrir en esos vacíos nuevas miradas de esa ciudad, o en estas de los lugares de luz que mil veces me han preguntado, ¿pero eso qué es? Y yo le digo, eso en realidad es la nada, porque es solamente la inmaterialidad de la sombra que determinados objetos proyectan sobre el piso, que existieron durante una milésima de segundo y que quedaron documentados y después elaborados, y una vez se imprimen y se vuelven además un material sólido, en este caso lámina de aluminio. Entonces la fotografía de lo inmaterial se vuelve material y vuelve y se descompone y se corta y se dobla y se pliega y produce una nueva interpretación que permanentemente hace que quien se aproxime a la obra esté disertando sobre qué puede ser aquello de origen y qué puede ser aquello ya en realidad, ¿cierto? Y es que es bien importante la observación, y ahora me doy cuenta viendo las obras y comparándolas con la fotografía que estaba a la derecha, que hay que ser muy curioso de alguna manera frente
a la incidencia de la luz sobre los volúmenes. Y Juan Ricardo hace un ejercicio completamente juicioso acerca de esto y lo traduce en obras que cada vez me maravillan más. Ahora que entiendo el objetivo, digamos, y el punto de partida y el objetivo de la obra, generar esa reflexión es importantísimo. Y aparte de eso, cuestiona sobre unas problemáticas sociales bastante fuertes. ¿Cómo es el trabajo de Juan Ricardo en las comunas? ¿Cómo ha sido el trabajo de Juan Ricardo junto a estas personas y qué aprendizaje se trae de esa experiencia durante tantos años? ¿Cómo ha visto además a estas comunas desarrollarse? Y bueno, más adelante vamos a hablar de la tarea social de Juan Ricardo junto con estas comunidades. Bueno, mira, mi trabajo, digamos, como arquitecto con las comunidades, es una cosa que a mí me fascina. O sea, yo tengo una debilidad como por el tema social y creo que nosotros como ciudadanos y de esta Medellín o de las ciudades que hay aquí en Colombia, tenemos pues una responsabilidad enorme de tratar de mejorar las condiciones de equidad para todos. Entonces, en los proyectos de mejoramiento de barrios, nosotros de base siempre trabajamos con las comunidades porque creemos que son proyectos que sin el aval de las comunidades no salen adelante, ¿cierto? Entonces, nos metemos en grupos gigantes, o sea, yo he tenido bajo mi coordinación grupos hasta de 100 profesionales, por ejemplo, en un proyecto que se hizo en 2015 que se llamaba Barrios Sostenibles, teníamos arquitectos, 18, 20 arquitectos, teníamos 8 o 10 profesionales del área social, trabajadores sociales o incluso politólogos, teníamos gente experta en el área ambiental, gente experta en la parte económica, bueno, disciplinas de todos los ámbitos para poder entrar a mejorar integralmente los territorios, que básicamente lo que hacen, Oscar, es tratar de reorganizar el rompecabezas que está mal armado actualmente en nuestras ciudades, pero que se constituyen en la realidad y además en el espíritu fundamental también de nuestras ciudades. Quizá no es lo que debió haber sucedido, pero sí es lo que ya sucedió. Nosotros no podemos entrar a borrar físicamente las laderas de las ciudades o a exterminar las comunidades que allí se instalaron. Por el contrario, hay es que identificar las problemáticas y mejorar las condiciones de aquello, ¿cierto? Entonces, si hay unas familias que están ubicadas en áreas de riesgo, pues no las podemos dejar allí en áreas de riesgo. Entonces, debemos reasentarlas a lotes que sean de oportunidad y que no representen riesgo. Y esas áreas de riesgo que están asociadas usualmente a las quebradas, por ejemplo, las podemos recuperar como espacios ambientales o lugares de espacio público que se puedan compartir por parte de las comunidades también, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es coger todas las condiciones de lo que allí existe y empezar a recomponerlo y siempre, siempre de la mano de ellos. Entonces, historias son infinitas, o sea, no te imaginas cuántas y personajes maravillosos que yo siempre digo y he llevado gente de otras partes, visitantes foráneos y los llevo a las comunas y les presento mis amigos que son los líderes de esos barrios y siempre me dicen que son gente tan cualificada como cualquier experto que haya estudiado en la mejor universidad del mundo y que tienen un dominio de los temas y una decisión de construcción por la mejora de las comunidades impresionante, o sea, personajes que se deben en su vida diaria realmente a mejorar la calidad de sus entornos, ¿cierto? Entonces, claramente, estar hablando con personas de estas todo el tiempo
termina nutriendo de base un trabajo que me permite pues explorar en todas estas dinámicas urbanas, ¿cierto? Y empezar a desarrollar los trabajos a partir de esto. El trabajo ha ido evolucionando hasta digamos, momentos donde no se imaginó que iba a llegar. O sea, siempre ha habido control. ¿Qué parte de todo esto ha sido como más allá del sueño, ¿no? Porque su trabajo ha sido muy exitoso y desde el momento en el que Juan Ricardo aparece en el escenario artístico colombiano, empieza a ser un nombre fuerte. Y a medida que han pasado los años, pues se ha fortalecido mucho más, hasta el punto de que está dentro de la colección permanente, por ejemplo, del Museo de Antioquia. ¿Cómo ha sido ese proceso, digamos, frente al sueño del artista, frente a la meta? Oscar, lo que pasa es que ahí sí hay que decir una cosa, o sea, yo en ocasiones, digamos, tengo unos temas de interés sobre los cuales reflexionar, pero no siempre tengo control. Mejor dicho, la investigación en el arte, por lo menos en mi caso, no es un proceso lineal que me garantice iniciar en algo y terminar en algo que tengo previsualizado desde el principio. O sea, la gran mayoría de los trabajos que yo abordo, a diferencia de cuando hago un proyecto de arquitectura, por ejemplo, que tengo mucho más control de lo que son mis premisas y el resultado al que quiero llegar, en el arte ese control se sale de las manos y requiere de tiempo. O sea, a mí me toca frecuentemente, empiezo un proyecto, hago unas cosas, empiezo y las miro y no me satisfacen y las guardo y las sigo elaborando en mi cabeza y después las retomo y le cambio el rumbo a lo que estaba haciendo y empiezo. Es que es un trabajo de investigación que es simultáneamente con la cabeza, con el corazón, con las manos. O sea, es algo que todo el tiempo se está modificando y que va produciendo sorpresas. O sea, a mí también los trabajos que voy haciendo a veces me van sorprendiendo. O sea, se aparecen mágicos enfrente de mí. Pues no siempre puedo tener certeza exacta de qué es lo que va a suceder al final. Pues ha sido una carrera de verdad exitosísima. Quiero que vayamos llegando a este punto, porque es las últimas exposiciones de Juan Ricardo, y aquí empezamos a ver cómo esa evolución, a dónde lo iba llevando. Empecemos acá en el 2018 con Ciudad Material. La obra empieza a tener unos giros y empieza después a llegar a este punto, bajo el cielo. Y este es el punto de partida, desde mi punto de vista, para lo que sigue, para lo que Juan Ricardo ha hecho desde este momento en adelante. Y es esa visión que tiene esa fusión entre lo fotográfico, entre el plano, entre la maqueta, esa visión de ciudad, ese urbanismo, pero ese toque de mirar no solo de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Aquí empiezan a aparecer esa mirada al cielo, esa mirada al horizonte, esa mirada al azul. Y aparece este color que más adelante también, en esta última exposición que tuve la oportunidad de ver hace poco de la Alianza Francesa, vuelve y aparece. ¿Cómo fue incluir ya dentro de la obra este concepto, este nuevo concepto adentro?
la mirada al cielo. Desde el año 2014 o 15, cuando empecé con la serie del espíritu del lugar y lo fragmentario, eh, tuve un interés muy especial en revisar cómo, pues digamos, la ciudad es un proceso de construcción continua de fragmentos que se sobreponen unos con otros. Cuando miramos nuestras ciudades, sobre todo las que no son planificadas en las laderas, nos damos cuenta de que cada edificación está hecha, digamos, respondiendo a unas urgencias, ni siquiera pues a unas urgencias que se vuelven necesidades de cada familia, y cada uno hace una cosita que no tiene nada que ver con la otra, pero que al final van terminando y van consolidando, digamos, un espíritu, y van conformando, digamos, esa potencia que tienen nuestras ciudades hoy día. Entonces, digamos, de todos esos escritos de capas que me lleva pues a la exposición de palimpsesto, comprendo que hay, digamos, capas que tienen un origen, digamos, por debajo del nivel del territorio natural, después otras capas que son inherentes a ese territorio natural antes de ser ocupado por los hombres, pues las familias que llegan a los lugares, otras capas que están construidas por las dinámicas sociales y los fenómenos que se van presentando en el día a día durante los últimos años, pues de manera muy contundente, que se materializan físicamente y construyen, digamos, un trazado físico de las ciudades, y otra capa que termina siendo un envolvente final que nos saca, digamos, de lo terreno y nos lleva, pues, digamos, a una esfera superior que es, digamos, la atmósfera que nos envuelve, que incluye el cielo mismo, ¿cierto? Entonces, todo este ejercicio que hay en las reflexiones que se hacen desde la instalación del alfabeto urbano en 2018 en el Museo de Antioquia, junto con las piezas de Ciudad Material o estas de Bajo el Cielo, y las que nos terminan conllevando hasta las de Palimpsesto, están revisando justamente cómo esas capas se van superponiendo. Esto es todo escrito siempre por, por la gente, ¿cierto? O sea, al final la materialidad de la ciudad es física, pero procede fundamentalmente de lo que el ser humano está haciendo, o sea, está permanentemente borrando y volviendo a escribir cosas de la ciudad. Entonces aquí aparece ya en palimpsesto estas reflexiones sobre los patrones urbanos, y aparece estas reflexiones sobre el territorio que muestran cómo el lugar natural se sobreescribe por parte de una ciudad que se vuelve un poco su carcelera, y la somete pues a su ley, y cambia, digamos, el trazado original de lo que fueron unas cotas de un terreno natural, y las vuelve, digamos, otra cosa completamente distinta, expresada en calles, en manzanas, en espacios construidos, y entonces ya no puede ser el lugar inmaculado inicial, porque ya no existe más su esencia, sino que es esto que se ve, donde la ciudad termina escribiendo ese lugar natural, pero en realidad no es la ciudad, es el hombre que la habita, ¿cierto? Tiene que ver la exposición con escribir sobre lo que ya está escrito, de ahí viene el nombre. Es como Claro. irrumpir en eso que la naturaleza ya hizo, ella sola, y llega el hombre, construye y escribe, pero a la vez, con el paso de los años, llegarán otros que escribirán encima y encima y encima y encima. Es que palimpsesto, Oscar, justamente, como lo estás mencionando, pues es un término que no pertenece quizá al mundo del arte, o concretamente al mundo del urbanismo, de la arquitectura,
sino más bien tal vez al de la arqueología, y es lo que está escrito sobre lo escrito, y simplemente se ilustra en aquellos documentos cuando no tenían, digamos, el papel como sustrato para escribir alguna cosa, sino que se utilizaban otros materiales que con piedra pómez después eran borrados o parcialmente borrados, siempre dejando un poquito de huella, y volvían a escribir otro documento encima de esto con otras tintas más potentes que la huella que ya había dejado, y de eso hay infinitos documentos. Entonces la palabra, como pues desde lo dialéctico, era muy precisa, digamos, a lo que estaba tratando yo de narrar acá, y era como, pues, sobre el lugar natural, la ciudad escribe, y la ciudad escribe a través del hombre que le resume. Ah, mira, este es un ejemplo muy claro de que uno no tiene un control exacto de qué va a pasar, a pesar de que este era un ejercicio, un nicho existente, preexistente en el lugar donde se hizo la exposición, y yo sabía que quería un poco mostrar como la arqueología urbana que estábamos mostrando, pues desde la piedra original al fondo, con unos vaciados en concreto aligerado y otras tramas, pero solo el día que se hizo el montaje y se le puso la luz y se mostró toda la dimensión que podía adquirir, creo que en ese momento entendí un poco más la poética que la obra podía llegar a dimensionar. Al principio yo tenía una sospecha de qué podía suceder, pero solo viéndola ya con todo su despliegue, logré entender la dimensión que realmente adquirió. Y aquí cambia el azul, la tonalidad del azul, es otro momento del día. Es Eh, la Estamos noche, es el azul de la noche. Es exactamente. ¿Hay algo, digamos, que lo hizo pensar en ese color en particular o en ese momento del día en particular? ¿Algún sentimiento? El final del día trae pues una carga emocional diferente al amanecer. Este proyecto, desde sus inicios, fue un momento nocturno. O sea, fue un proyecto nocturno. O sea, fue un proyecto que fue pensado, toda la obra es color gris oscuro, un gris nopal oscuro, que es muy alusivo al momento de la noche, ¿cierto? Entonces, justamente en la serie anterior que viste, Debajo el cielo, donde el azul celeste dejaba ver, digamos, el fenómeno diurno, mirando desde abajo hacia arriba la arquitectura, en este era un momento nocturno. Entonces, digamos, fue una conclusión fácil de llegar, que el color que debía compilar y amarrar toda la exposición era el azul de la noche, el de la bóveda celeste nocturna, que un poco fuera el envolvente de todo el proyecto. ¿Cómo se llega a esa parte técnica? Es de estos artistas que hasta que no da con el color exacto, no queda contento, que tan exigente es frente al error, al milímetro. Me imagino que totalmente en la parte arquitectónica, pero en la obra de arte, ¿qué flexibilidad, digamos, le puede dar a ese tipo de pequeños errores que en muchos casos en ciertas obras de arte o para ciertos artistas es un valor agregado? Ves, después de haber hecho un recorrido de todo el libro y de toda la obra, pues creo que es fácil ver que de todas maneras el trabajo ha tenido un interés muy especial en que la solución técnica sea muy precisa. Además, porque estoy trabajando con temas de geometría que osciló desde momentos de geometría sagrada o pliegues de origami ahora a geometrías, digamos, más laxas, más flexibles, porque están simplemente cruzando geometrías que hacen alusión a temas de la ciudad que obviamente, por lo que estamos contando ahora, son traslapadas unas con las otras,
pero que requiere de una precisión muy grande, y de lo contrario, creo yo, el trabajo quizá no lograría esa contundencia. Sin embargo, no, pues o sea, el tema del azul noche, por ejemplo, fue una decisión que yo me senté a mirar hasta que encontré un color que sentí un poquito aquí en el centro del estómago, que era el color que le caía perfectamente a lo que yo quería hacer. Y las piezas de concreto aligerado, que además fueron construidas aquí en pandemia, aquí en mi casa, porque ni siquiera pude ir al taller durante algunos meses. Entonces todas esas piezas las hice aquí en una poncherita muy manual, vaciando con mis manos el concreto con el endurecedor y chorreando sobre la pieza sólida, permitiéndome pues simplemente que el concreto pues se expresara de la manera que yo quería que se expresara, que era hablar un poco de la piedra y del origen, ¿cierto? Entonces, a pesar de que los cortes de los poliedros son muy precisos, el acabado no es para nada ni perfecto ni exacto, pero también un poco en el centro del estómago, por aquí en el plexo solar, siempre tuve la sensación de que era el punto exacto entre el corte inmaculado, láser y preciso contra el azul este que te menciono y la piedra mucho más del ámbito del orgánico. No, Eso no me hay lleva, ningún... eso me lleva a pensar y me lleva a preguntar acerca de un tema y es, ya para ir finalizando, eh, ¿cómo es esa conexión espiritual con su obra? Y me encanta preguntarle eso a los artistas, porque desde mi punto de vista, el arte es una comunión con nuestro espíritu y es de la forma en que nosotros, los artistas, buscamos expresarnos más allá de la verbalidad y, y es la forma de vida que tenemos. Para crear de alguna manera, siempre los artistas entran en algún tipo de estado mental, por así decirlo. Puede ser meditación, puede ser poner música, qué sé yo. ¿Cuál es el de Juan Ricardo? ¿En qué mood entra cuando está pensando en su obra? Bueno, ahí hay dos preguntas. Yo diría que la mejor manera de responder cuál es la comunicación espiritual con mi obra es que simplemente creo que la obra soy yo mismo, o sea, porque es que básicamente es como mi ser vuelto arte, o sea, allí está expresado, allí está resumido, allí está sintetizado, digamos, todos los intereses y las pasiones de mi vida, porque al fin y al cabo, pues la pasión es como lo más fuerte que nos define, y entonces diariamente uno siempre está embebido en aquellas cosas que lo apasionan, ¿cierto? Entonces la comunicación espiritual con la obra es total porque es que la obra soy yo mismo también, ¿cierto? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el mood? No, yo no tengo ningún mood muy particular. Yo soy una persona más bien de silencio. En el taller, cuando estoy trabajando en el taller, estoy usualmente solo. Es una casa en un segundo piso con un patio y un balcón. No pongo música. Estoy trabajando, haciendo ensayos o cuando lo estoy haciendo también en mi casa también es de la misma manera. Este trabajo requiere también de trabajo colaborativo, entonces me toca ir a talleres donde hago cortes o donde hago procesos, digamos, a las obras, pinturas y cosas de esas. Entonces siempre estoy yo con el trabajador, la persona que me está apoyando de manera directa allí, construyendo con él, pero... Eh, pues no hay un mood así muy preciso que te pueda definir, o sea, simplemente
cuando me pongo a trabajar, me embebo completamente en eso que estoy haciendo y estoy pensando, pensando, pensando. Pienso tanto que es que sueño también en eso, entonces me pasa frecuentísimo. Mira, por ejemplo, una vez estuve, y no exagero, por ahí un año tratando de solucionar una manera de cómo ensamblar unas piezas para poder colgarlas y que me quedaran muy limpias. Hice mil ensayos y le pensé y ensayé y no me funcionaba. Y un día lo soñé y me desperté y dije yo, claro, pues es que, ¿cómo no me he dado cuenta? ¿Cómo no me he dado cuenta? Esta es la solución, lo soñé, o sea, también, digamos, en otra condición no consciente, también sigo pensando en eso, o sea, son procesos que no se interrumpen, o sea, son continuos. Y como te decía ahora, hay veces que tengo que detenerlos para poder digerir y dejarlos un rato ahí, y después de ese rato vuelvo y los retomo y los sigo y los acabo de desarrollar y a veces le doy un giro inesperado y me satisface más el giro inesperado que lo que tenía pensado, y ese es el proceso, así es. Ricardo, una maravilla todo este tiempo que hemos compartido. Me traigo además de verdad una, unas reflexiones bastante interesantes frente a la observación del mundo vista desde la visión de Juan Ricardo. Me parece maravilloso lo que acabo de descubrir y aprender hoy. Mm, Me quedo con una última pregunta para cerrar, una última inquietud. ¿Qué reflexión fue la realmente importante durante esta pandemia? ¿Cuál ha sido la reflexión? Porque ahora la mirada es desde el interior de nuestras casas y alejados del resto y para Juan Ricardo siempre ha sido la visión, pues la ciudad en continuo movimiento y las calles llenas de gente y en fin, como toda esta varaunda loca de la sociedad humana, de la sociedad contemporánea además, que es completamente en algunos momentos efervescente, diría yo. Y después nos llega esto y tenemos que estar dentro de nuestras casas, protegidos de alguna manera. ¿Cómo ha reflexionado Juan Ricardo en esa visión artística que le puede dejar este confinamiento? Mientras me hacías la pregunta, acabo de abrir aquí en el computador un cuento que escribí durante esta pandemia, porque además me dediqué a escribir en la pandemia. Y esto es lo que sentí. Este cuentecito son 100 palabritas y se llama Desde Adentro. Y dice, nunca alcanzamos a imaginarnos lo que vendría después. Ahora, suspendidos en el tiempo, tomamos conciencia del valor de cada momento, pues aparece un quizás que pone en duda el mañana. Allí afuera, la ciudad inocente, las calles desiertas y la majestuosidad verde grisácea de las montañas, enmarcando la exuberancia del valle. Aquí adentro, casi sin espacio para el cuerpo físico, solo para ejercitar el alma con el silencio de la razón, ese que nos permite viajar a lugares inexistentes y que tamiza la estridencia de la melancolía. Estábamos afuera de nosotros, ya era momento de encontrarnos dentro. Maravilloso. Con eso terminamos. Maravilloso. Afortunadamente tuvimos el tiempo para este momento y para que no se me ha ido esa pregunta que quería hacer. Juan Ricardo, mil gracias, de verdad. Fue maravilloso conocer más de tu obra, que la gente pueda conocer más, además, de la vida de un artista, de un hombre que ha llevado su profesión más allá, que ha sido capaz de cumplir sus metas y de no ponerse frenos ante sus expectativas y sus sueños. Y
y un hombre que detrás de toda esta geometría produce y es capaz de comunicar mensajes contundentes y reflexiones sociales bastante fuertes. Hay que estar muy pendientes de la nueva exposición de Juan Ricardo, que espero llegue muy pronto. Y bueno, te voy a leer un par de mensajes que mandaron desde Madrid. Odette, Tatiana Escayón estuvo conectada, bueno, hablaron del eco, de que se fue la señal, en fin. Rosa Gallego del Peso eh, escribió también desde España. Esperanza Manrique dice genial. Rosa Gallego vuelve y escribe luego y dice interesante artista, especial su geometría. Gracias Oscar por acercarlo a España, es que le quedó escrito 2 veces, sí, acercarlo a España. En fin, escribieron, no te quito más tiempo, te mando un gran abrazo, quiero hacer un homenaje a 2 artistas muy grandes que murieron el día de ayer, que dejaron un hueco enorme en el mundo artístico del país, Alfonso Suárez y Jaime Ávila. De verdad que fueron noticias que se recibieron con profundo pesar y bueno, queda su obra, que es lo que hace realmente inmortales a los artistas, lo que hace que personajes de este talento trasciendan en el tiempo y dejen su huella por generaciones. Entonces, bueno, allá, a donde sea que van las almas de los artistas, buen viaje a este par de maravillosos artistas colombianos, Alfonso Suárez y Jaime Ávila. Ricardo, muchísimas gracias, ya te dejo almorzar, yo creo que no has almorzado todavía. Me imagino porque hoy estuviste a las carreras y bueno, un gran abrazo, saludos y mil gracias. Y gracias a todos los que estuvieron conectados. Gracias a Odette Ferré allá en Madrid. Y Juan Ricardo, como quieras despedirte, ahí está. No, yo muy feliz, Oscar, me encantó la entrevista, creo que charlamos rico, espero que la hayan disfrutado los que nos acompañaron también. Siempre un placer compartir contigo. Un abrazote muy grande. Y espero que nos veamos muy pronto. Y de verdad, mil gracias. Gran enseñanza la de hoy de parte de Juan Ricardo Mejía. Un abrazo con todo mi afecto, Juan Ricardo, y espero que nos veamos muy pronto. Chao, chao. A ti, chao. Chao, y chao a todos.